Y muy bien, a continuación, para ya dar inicio a la exposición, quisiera presentar al expositor que impartirá la sesión del día de hoy. Su nombre es Rodrigo Mardones, es candidato a doctor en psicología, en psicólogo clínico, especialista en terapia sistémica, cofundador y director ejecutivo de CESIS Chile y coautor del libro Historias de Cambio, el enfoque sistémico en acción. Le damos el paso ya a Rodrigo para que inicie la presentación. Bien, gracias Piero por la presentación. Muchas gracias por la presencia. Sé que día jueves, ¿no? En Chile a las 21, ¿cierto? En México 3 horitas más temprano, ¿cierto? Pero ya al final del día, ¿cierto? Luego de una jornada laboral, estar presente aquí, de verdad para mí es un honor. Y agradezco la presencia, mi admiración para ustedes. Bueno, hay que hablar hoy día de paciente obligado, que es un tema que de verdad es interesante. De alguna forma una de las problemáticas, ¿no? Que diríamos lleva como al extremo a la terapia, la lleva a su frontera, ¿no? Cómo abordar, ¿cierto? El trabajo con personas que están, va bien, respondiendo a otro interés, ¿cierto? Y por lo tanto en un estado de obligatoriedad. Por lo tanto, ¿cierto? Queremos dedicarle un poquito de tiempo, ¿no? A hablar de estos temas. ¿Ya? Generalmente, los que tienen que vérselas bastante, ¿no? Con el paciente obligado son colegas que trabajan en el ámbito, ¿cierto? Más institucional, a veces, ¿cierto? En instituciones que trabajan en el área de protección de derechos, por ejemplo, que tienen que verse con personas que, ¿cierto? Más bien vienen enviadas por alguna acción judicial, ¿cierto? De pronto, la atención que se genera ahí también viene dada, ¿cierto? Por la misma institución que pide ciertos informes, que pide que se reporte, ¿no? Avances, en fin. Eh, ¿Tendremos un ofrecimiento acaso para personas que están ahí obligados, obligadas ante nosotros, que es lo más complejo, ¿no? Porque ya uno dice la terapia, pero están delante de nosotros, somos quienes administramos, ¿no? Ese trabajo. Es un poquito la idea para conversar hoy día, a la luz del diplomado, sobre cierto salud mental para atención primaria de salud, que sabemos también, cierto, tienen mucho que vérselas, ¿no? Con esta situación. Cuando hablamos de paciente o consultante en contexto obligado, ¿cierto? Además es una, podríamos decir, categoría formal, si uno quiere buscar más bibliografía, ¿cierto? Puede buscarlo bajo esa categoría, ¿no? Consultante en contexto obligado, paciente en contexto obligado, y te empieza a aparecer la literatura, ¿vale? ¿Quién es el consultante, ¿cierto? En contexto obligado, es muy común en los niños, niñas y adolescentes. Ya es simple. Hola, ¿por qué estás aquí? Porque me trajo mi mamá. ¿Te das cuenta? O mi papá. O me mandaron de, ¿cierto? El área de convivencia escolar, o alguien, ¿cierto? En el contexto, ¿cierto? Educativo. Ok. No tiene un motivo de consulta. Extraído, ¿no? Paciente obligado, clásico, niño, niña, adolescente. Entonces entra el papá, mamá primero, ¿cierto? El cuidador. Y entonces me gustaría que hablara con mi hijo porque estamos viendo estos problemas aquí y allá. Hola, ¿tú sabes por qué estás aquí? No. Ahí está. Eh, si tú le dijeras, entre estar aquí y estar jugando, ¿cierto? Roblox o estar, ¿cierto? Jugando a la pelota, fútbol, ¿no? Con tus amigos, amigas, ¿cierto? Cualquier actividad lúdica, ¿cierto? Niño, niña, adolescente, lo más probable es que quisiera estar en eso, ¿no? No está ahí, ¿vale? Ella tienes tú, ¿cierto? Un consultante en contexto obligado. En el mundo adulto, ¿no? Adultos sin un motivo de consulta. ¿Qué le trae por acá? Bueno, no sé, mi familia encuentra que estoy con algunos problemas, yo no sé muy bien de qué se trata. Las preguntas las vamos a ver al final, Liliana, así que la manito la sube después para que podamos abordar el tema. A no ser que haya un problema de audio, no me escuchen, ¿ya? Pero adultos, ¿cierto? Sin un motivo de consulta, me enviaron, ¿ya? Mi esposo me dijo
¿cierto? Que si no venía a terapia, entonces íbamos a terminar la relación, mi pareja. Ya, fíjate, ahí tú tienes adultos que están sin un motivo de consulta, ¿ok? Y evidentemente todas las personas que vienen derivados, ¿cierto?, de programas de otros profesionales de la salud. Te das cuenta, mire, esto que usted, ¿cierto?, tiene, ¿cierto?, no es un infarto, sino que es una situación no psiquiátrica o de salud mental, tiene que ir a ver a un psicólogo, psiquiatra. Entonces la persona no viene muy convencida, ¿cierto? Porque incluso puede ser medio ofensivo, vaya a salud mental. Y evidentemente todos los que vienen desde procesos judiciales, ¿no? O sea, que están mandatados, ¿cierto?, por la ley para asistir acá. En un momento, hace unos años atrás, se habló muy fuerte en Chile, si te les cuento ahí a los y las colegas extranjeras, que gente que fuera sorprendida, por ejemplo, conduciendo bajo la influencia del alcohol, iba a ser derivada para ver la posibilidad de que tuviera licencia de conducir o no, a terapia obligatoria. ¿Te das cuenta? Así como o sea, imagínate, eso iba a traer una marea de personas que de verdad no tienen cierto un motivo de consulta y a enfrentarse o a estar junto a nosotros, no frente a nosotros. Ya, lo podríamos resumir de otra forma. Personas que están bien, te das cuenta, el paciente obligado, por alguna razón, ¿cierto? No siente que tenga un problema, ¿cierto? Y si es enviado acá es porque, o estoy aquí, es porque alguien me trajo, alguien me deriva, algo me deriva, ¿cierto? Pero yo no estaría acá. Hay colegas que de pronto te dicen, bueno, de cierta manera todos estamos obligados en terapia porque nadie va por voluntad propia, tanto está bien. Ya vale, pero sabemos que, ¿cierto? Cuando hay un problema, también hay cierta voluntad de querer resolver, ¿no? Salir de ese malestar. Entonces, no cabe bajo esa categoría. Es alguien que de verdad se siente bien, ¿cierto? O si no se siente bien, no encuentra en la terapia el espacio en donde pudiera, ¿cierto?, de alguna forma encontrar el camino al bienestar y en general está, ¿cierto?, porque otro, ¿cierto?, la ha puesto ahí, ¿vale? Ahora, eso evidentemente va a poner un problema a la terapia, pero fíjate, si no se pone a pensar, ¿cierto?, la obligatoriedad como un problema para toda interacción entre personas. ¿Ah? Esto que nosotros observamos desde la clínica, por ejemplo, es un gran cuestionamiento en el área de educación, porque de ciertos estudiantes de un colegio, ¿cuántos de verdad por voluntad propia están asistiendo a ese establecimiento educacional a recibir, por ejemplo, la educación que se imparte en todos nuestros establecimientos? Lo más probable es que haya una cantidad importante de estudiantes que no quisiera estar ahí. ¿Ya? Imagínate lo que significa para los profesores, profesoras, tener que lidiar con un grupo de personas que de verdad, ¿cierto?, a lo mejor a un número cercano a la mitad, no quisiera estar ahí en ese momento, que tiene otro interés. Entonces, toda interacción entre seres humanos que está planteado desde la obligatoriedad ya te presenta un problema. ¿Ah? Porque de alguna forma, en toda búsqueda de bienestar, se basa en la libertad. ¿Te das cuenta? Yo elijo querer estar bien, ¿cierto? O yo me siento bien en ciertas situaciones, interacciones, y quiero estar en ellas. Entonces, plantear, ¿cierto?, esta idea de la búsqueda del bienestar como en una interacción obligatoria, ya te queda compleja, ¿no? Porque, claro, la libertad está de alguna forma puesta en jaque. ¿Ah? Eh, Evidentemente para la terapia es todo un desafío, ¿no? Porque decíamos, ¿cierto? No es solo la interacción terapéutica, ¿no? Sino que se traduce en tengo a alguien frente a mí que, ¿cierto?, no quiere estar frente a mí y está obligado. Y esto ha puesto de alguna forma un problema importante en las instituciones de salud, ¿cierto? Ya sea de salud en el sistema de salud, ¿no? Así como salud primaria, cierto hospital, en fin, y quienes intentan administrar, ¿cierto?, la terapia en perspectiva de salud, pero que hacen parte de programas de protección de derechos ¿cierto?, y que van en esa línea. ¿Por qué? Porque no solo se instala desde la obligatoriedad, sino que además se espera como un avance estandarizado, ¿cierto?, planteado desde lo administrativo. O sea, ¿cierto?, que se va a traducir, ¿no? Oiga, Valentina Contreras, usted como psicóloga, ya el paciente ha ido, ¿cierto?, 3 sesiones con usted, y nosotros no observamos cambios significativos. Entonces, no es solo que, ¿cierto?, te complique como para la terapia, porque además desde esas figuras, ¿cierto?, desde esas instituciones se han asumido que la terapia es el espacio para lograr bienestar o cambio, ¿ya? En eso permítanme una anécdota, ¿no? Hasta hace unos 15 años atrás, probablemente
en salud pública el modelo dominante de psicoterapia o de trabajo clínico en salud mental era la escuela o el modelo cognitivo-conductual, ¿ya? Hace 10, 15 años atrás empiezan a enterarse en el ámbito de la salud de que hay algo que se llama terapia breve. ¿Te das cuenta? Y empiezan a pedirnos a Felipe y a mí, ¿cierto? Que vayamos a exponer ante, ¿cierto? Convenciones, congresos de salud primaria, esto de la terapia breve. Y desde ahí se entendía terapia breve tiene que ver con terapia corta. ¿Te das cuenta? Entonces, como que estaba la idea de que, claro, en sistemas de salud pública, ¿cierto? Ofrecer, por ejemplo, unas terapias cortas para los pacientes se ve más eficiente en lo que es administrar salud. Claro, empezó cierta decepción cuando le dijimos nosotros, no, no es terapia corta. Es terapia, ¿cierto?, basada en la idea de que no haya ninguna sesión de más. ¿Te das cuenta? Es decir, que tengan las sesiones que se tienen que ocurrir y ninguna de más. Por eso le llamamos terapia breve, porque no buscamos extender, ¿cierto?, los procesos clínicos más de lo que se necesitan. No, que no haya ninguna sesión de sobra, ¿ya? Las sesiones necesarias. Entonces, cuando empezaron a mirar eso, ¿cierto?, empezaron a decir, pero ya habíamos traído, ¿no?, unos cuantos psicólogos, psicólogas de terapia breve pensando que es terapia corta. Es un problema administrativo, ¿te das cuenta? A mí siempre me preguntan cuando hago clases, ¿no?, de terapia, de técnicas de terapia, me dicen, ya, pero esto no se puede aplicar en salud pública. ¿Por qué? Bueno, porque no sé, el paciente yo no lo puedo ver una vez a la semana, se mete el médico entre medio. Ya, pero ese no es un problema de la terapia. Ninguna terapia funciona en ese contexto. Ese es un problema administrativo, pero que te muestra un problema constante, ¿no?, en los sistemas de salud, en donde se espera de la terapia algo que no pueda dar, algo que no puede dar, se espera del terapeuta algo que no puede exhibir. Entonces, claro, te queda ahí el problema. Pero ese problema administrativo y se resuelve en los espacios administrativos, hay que ser parte del gremio, te das cuenta, hay que estar en el sindicato, ahí se discuten esos temas. Pero pero pedirle a la terapia que funcione así, no, no va a ocurrir ni en este modelo ni en ningún otro de los que de los que tenemos cierto hoy día presente ahí. ¿Por qué? Porque de cierta forma, te das cuenta, en nuestra manera de ser latinoamericanos, ¿no? Pensamos que con la obligatoriedad podemos buscar o encontrar lo bueno, ¿ya? Piensen ustedes, ¿cierto?, cómo se siente cuando nuestros padres, madres o cuidadores, ¿cierto?, nos obligaron a comer cosas que no nos gustaban porque no, eso nos hacía bien. ¿Te das cuenta? Tienes que comer, ¿cómo se llama? Coliflor, por ejemplo, y no te gustaba, ¿ya? Tienes que comer, no sé, o alimentarte sano, o hacer actividad física. Y muchas veces siento la idea de que te tengo que obligar es porque es por tu bien, te estoy obligando. Muy propio de nosotros, ¿no? Y por lo tanto, se empieza a exhibir en todas esas interacciones obligatorias la asimetría de la tutoría de alguien que sabe, ¿no? Él sabe más que yo acerca de lo que a mí me puede hacer bien. Y eso empieza a trasladarse, fíjate, muy complejo a la terapia, porque aquí lo que está ocurriendo, ¿cierto?, que nosotros planteamos como hipótesis, ¿cierto?, de que la persona no sabe lo que necesita para su bienestar. Esto no es solo en el paciente obligado, lo hemos institucionalizado en modelos de terapia clásicos, cuando decíamos, por ejemplo, los pacientes tienen dos motivos de consulta, pero ¿ah? Uno latente y otro manifiesto. El manifiesto es el que está equivocado, porque la persona no sabe lo que le pasa. ¿Y quién sabe lo que le pasa? Yo, que soy el que tiene el libro, te das cuenta de las cosas que el otro no se da cuenta. O sea, a priori. A priori yo ya estoy estoy estructurando un proceso que desacredita, te das cuenta, la capacidad autónoma y el libre albedrío de la persona que tengo al frente para saber al respecto de qué es lo que le ocurre. Yo soy más experto que tú, ¿cierto? Y que ha sido la figura del inconsciente, ¿no? Un gran daño en el trabajo clínico, en tanto permite, ¿no?, un espacio para el abuso de poder de parte de los y las terapeutas inconmensurable. ¿Ya? Te ocurre algo que tú no eres capaz de darte cuenta. Yo soy el que interpreta. Entonces, fíjate, la ignorancia, ¿cierto?, como hipótesis, ¿cierto?, de lo malo, y la razón por la cual, ¿cierto?, tú no logras como estar bien es porque tú no sabes lo que te pasa y tampoco sospechas hacia dónde vas. Y por eso que esos modelos clásicos incluso te dan el alta sin que la persona esté de acuerdo o perciba grandes cambios, ¿cierto?, en este tema. Entonces, fíjate, la obligatoriedad, ¿cierto?, es una problemática
que la traspasa en distintos niveles de la terapia, no solo en la manifestación clara de que yo quiero estar o no quiero estar acá. Pero en este caso lo estamos viendo desde ahí, ¿no? Alguien que no quiere estar acá, ¿cierto? O que siente que no es necesario estar acá, o que de alguna forma, desde ¿cierto? Sus experiencias, ¿no? Entiende que la terapia no le tiene un ofrecimiento. Esto se traduce en otras cosas, noten ustedes, ¿no? Cuando ¿qué va a ir al psicólogo si están peor que uno? ¿Ah? ¿Qué va a ir al psicólogo o a la psicóloga, ¿cierto? Eh, chicas jóvenes, ¿no? Chicos jóvenes, no tienen idea, no han pasado, no han tenido que vivir las cosas que viví yo. ¿Qué me puede aportar? ¿Ya? Y por lo tanto, ¿cierto? Desde esa perspectiva, va quedando una cosa medio extraña porque en el fondo se va planteando que hay un tercero, ¿cierto? Que no te conoce, que en una conversación, ¿cierto? Acotada, ¿no? De unos cuantos minutos, ¿no? Entonces puede lograr caminos para el bienestar que tú, que habitas todos los días contigo, ni siquiera sospechas. ¿Ah? La creencia de que de alguna forma un tercero, ¿cierto? Puede lograr esto porque él está bien y entiende mejor que tú lo que ocurre. La creencia de que la terapia puede cambiar lo que la persona no quiere cambiar. Y resulta de que cuando uno observa, ¿no? Los procesos terapéuticos, más allá de la conceptualización de la resistencia, ¿no? Que es otro invento, ¿no? De los modelos clásicos que te dicen, ya el paciente es resistente. Bah, puede ser, ¿te das cuenta? Pero la resistencia no aparece gratis. Ningún terapeuta, ningún paciente se levanta en la mañana diciendo, ¿cómo le hago la vida difícil a mi terapeuta? ¿Te acuerdas? No, la resistencia, fíjate, es nuestra incapacidad como terapeutas para poder plantear, ¿cierto? Una manera de ver el mundo, ¿cierto? Una manera de presentar el cambio sin que sea amenazante. ¿Te das cuenta? Cuando un paciente se detiene en el proceso de cambio, no es que decidió hacerte la vida añicos, no echarte a perder el día, es que parece que nos apresuramos, a lo mejor no hicimos, ¿no? Los movimientos, no nos preparamos adecuadamente, no hubo una buena elección de técnica. La resistencia no es gratis, ya no supimos presentar el proceso de cambio. Y fíjate, asumiendo de que de verdad es violencia obligar a alguien a una ayuda que no necesita. Es violento. Eh, es una de las razones, por ejemplo, por las cuales un niño, niña y adolescente, ¿cierto? Tal vez todo consultante, ¿no? Pero especialmente en ese segmento del ciclo del desarrollo, es grave sostenerlos en terapia más tiempo de lo necesario, porque el mensaje indirecto, ¿cierto? Es que a ti te pasa algo, es que tú estás mal, ¿cierto? En un espacio donde no te puedes dar cuenta, y por eso sigues viniendo a terapia. En el adulto igual es nocivo, ¿no? Pero el adulto tiene, al menos no atribuimos el libre albedrío, la posibilidad de decidir, ¿cierto? La autonomía para no venir más, y en general los adultos, ¿cierto? Una vez que se empiezan a sentir bien, ya no vienen, ¿no? Hacemos eso hasta con los antibióticos. Tómese esta carga de antibiótico y uno en el tercero se siente bien, ¿para qué me voy a tomar esto? Y lo deja ahí, ya, ahí está. Pero es violento ofrecer una ayuda que no necesita, ¿ya? Entonces, desde esa perspectiva, ¿cierto? Cuando tú tienes eso y miras la terapia, porque acá esto se va a complicar en tanto tu conceptualización de la terapia, ¿ya? Porque cuando uno mira la terapia, yo siempre digo esta anécdota, ¿no? En general yo en mi trabajo como psicólogo clínico estoy dedicado al trabajo solo con colegas, ¿no? Psicólogos, psicólogas y psiquiatras, no atiendo, nunca sé cómo decirlo, porque civiles no tiene nada que ver, no atiendo gente normal, ya es como atiendo solo gente de acá, ¿no? Entonces me acompaña muchas veces mi hija más chica, que en las tardes está conmigo. Entonces ella ya está acostumbrada, yo le digo a mis pacientes, mira, estoy con audífonos, la Mati tiene 6 años, ya no entiende de problemas ni de nada, no te va a escuchar. Entonces mis colegas en general, no, hagamos terapia, no me Rodrigo. Entonces ya, un día le preguntaron a la Mati en la escuela, cuando empiezan a preguntar a qué se dedican los papás y esas cosas, entonces puede que uno dijo, siento que el papá era, no sé, minero y este otro era pescador, policía. Entonces dijo, mi papá conversa. Entonces la tía le dice, pero ¿cómo conversa? Te estoy preguntando, ¿en qué trabaja tu papá? Mi papá conversa. Claro, porque ella sentadita aquí al lado mío, ¿cierto? Está escuchándome conversar. De hecho, se aprendió preguntas. Una vez le preguntaba a un tío, ¿y tú en qué trabajas? Y él le dice, yo soy
prefecto de la policía. ¿Y a qué te refieres con eso? Le preguntó ella así como, y el otro así como, ¿qué te pasa? 4 años y medio, 5 años haciendo esas preguntas, ¿no? Ya, se las aprendió de memoria. Entonces ahí está. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cierto? Que la terapia, cuando uno la mira en lo concreto, en lo observable, es el encuentro de dos y o más personas. Cuando hay terapia de grupo, perdón, terapia familiar o terapia de pareja, te das cuenta, tienes que hablar con padres de un niño o niña. Ya, pero es el encuentro. Son dos personas que asistieron a un mismo punto. Te das cuenta, en donde desde los modelos, podríamos decir, postmodernos, ¿no? Que se inician con las escuelas sistémicas en adelante, en general, en cierto, hemos planteado que ya la terapia tiene que salir de esa figura asimétrica entre el paciente y el terapeuta, ¿no? Que se daba antes, ¿no? El paciente viene ante un experto, ¿te das cuenta? Entonces hay una cierta asimetría, ¿no? Eh, ya, hoy día decimos se encuentran dos expertos. Yo digo, sí, sí, ese es el principio, cierto, ético, ¿no? Pero hay uno que viene sufriendo de estos dos expertos y ese viene a un nivel más abajo, te das cuenta, solo porque viene sufriendo. Porque si no estuviera sufriendo, esto no es una reunión de equipo de expertos. Es experto en su vida, ¿cierto? Sí, tiene esa categoría, ¿no? Eres experto en su vida. Pero está ante nosotros porque sufre. ¿Te das cuenta? Porque viene de alguna forma a pedir ayuda y hay alguien que la puede proveer. ¿Te das cuenta? Entonces, un encuentro entre expertos, pero en donde sí hay una leve asimetría. El problema te pone un pasito más abajo. Entonces, la terapia, siendo un encuentro, ¿cierto? Se explica, se da, en tanto hay malestar, ¿cierto? Hay sufrimiento, y eso decanta en una conversación. ¿Te das cuenta? Yo pongo entre paréntesis decir. Decir no es una palabra tan sencilla, decir significa mostrar. Yo en este espacio te vengo a mostrar lo que estoy viviendo, lo que me pasa. ¿Te das cuenta? Y resulta de que va a topar con otro decir, ¿no? Que es el decir del terapeuta. Y ahí empiezan los líos, ¿no? Las diferentes escuelas, que no estoy buscando hacer un debate de escuelas, pero van a estar las escuelas que van a decir, por ejemplo, bueno, tiene que entender, psicoeducar, te das cuenta, es psicoignorante, por lo tanto, si le explico lo que pasa y él entiende, entonces va a cambiar. Están otros, ¿cierto?, que van a buscar en el decir, ¿cierto?, va bien hacer ejercicios introspectivos, ¿no? Eso que tú me estás mostrando tiene que ver con tu subjetividad, ¿cierto?, y tu historia y probablemente el pasado de tu historia. Fíjate, hay un decir que en las escuelas actuales de terapia, ¿cierto? Ese decir va a tener en un primer momento con el terapeuta la intención de que co-construyamos objetivos. Es decir, fíjate, aquí hay un movimiento radical que separa las terapias clásicas de las nuevas. ¿Qué quieres lograr con la terapia? Porque es un movimiento radical de diferencia, porque habitualmente en los modelos clásicos, el qué se va a hacer en terapia lo dictaba el diagnóstico. Y por lo tanto, ¿cierto? Tu primer movimiento, ¿cierto? Es como hacer un diagnóstico, ¿cierto? Que de alguna forma sea certero, exacto, para que no te vayas a equivocar en el tratamiento, ¿ya? Y así suena bien, te das cuenta. Lo que empezamos a descubrir con la investigación es que la gente, ¿cierto? Eso lo pueden buscar ustedes, estudio de Garfield, se escribe como el gato, en el año 2000, 2002, por ahí se hace la pregunta de la gente que fue a terapia, ¿a cuántas sesiones fue? Y empieza una investigación cuantitativa, te das cuenta, y llega a resultados complejos. El promedio de sesiones a las que la gente fue a terapia de la población que él estudió sitúa, ¿cierto? Una extensión promedio de 6 a 8 sesiones, de 4 a 6 sesiones. Latinoamérica de 6 a 8 son terapias cortas lo que busca la gente. El dato complejo fue la moda. La moda, recuerden, el dato que más se repite en estadística es una sesión y se van. Entonces, ¿qué hizo Garfield? Se puso a preguntar a esos que iban a una sesión y no volvieron. ¿Qué pasó? A lo mejor nos encontramos con un terapeuta que en una sesión resolvió, ¿no? Entonces la respuesta de la gente fue, yo quería hablar con alguien sobre mis problemas y me hicieron hablar sobre lo que yo veía en una mancha. Yo quería hablar con alguien sobre mi problema y me estaban preguntando una larga lista de enfermedades pasadas, salud perinatal, yo ni me acuerdo, o sea, yo no tengo idea de cómo fue mi parto, una anamnesia. ¿Te das cuenta? Yo fui a hablar de mi problema y me hicieron elegir un color de una paleta de colores. Yo fui a hablar de mi problema, me hicieron dibujar una persona bajo la lluvia, una persona humana, una familia.
un cuestionario de 16 preguntas, un cuestionario de 300 y tantas preguntas. Entonces, ¿qué empezó a ocurrir? Nos dimos cuenta de que a veces pasa que cuando uno se apresura un poquito con los diagnósticos, te queda la siguiente paradoja. En la segunda sesión tienes un buen diagnóstico, pero ya no tienes un paciente. Entonces, ¿qué empieza a ocurrir? Siento, espérate, a ver, veamos qué quieren las personas con la terapia. Veamos en qué consiste lo que le está pasando. Que hay un espacio de conversar de aquello que le duele, ¿cierto? Lo que está ocurriendo, porque de alguna forma eso vinieron. Ya en mi discusión, ¿cierto? Un poco con los modelos que se aplican irreflexivamente como terapia centrada en soluciones. Siento que es de las escuelas en las cuales yo trabajo la terapia. Cuando copian los modelos gringos, te das cuenta y te dicen, ya, no hay que hablar del problema, espérate, Latinoamérica hablamos, nos gusta conversar. Ya nosotros somos de piel, nos tocamos, te das cuenta, lloramos. Entonces, claro, una terapia centrada en soluciones, en versión latinoamericana, sí le da un espacio al problema, pero no se queda pegado ahí. Te das cuenta, no te quedas pegada ahí, sino que, ok, eso es lo que ocurre ahora, vamos viendo, ¿cierto?, que cómo se puede avanzar, ¿cierto?, en perspectiva de futuro, centrarte más bien en cómo sería resolver esto. Entonces, dicho eso, te das cuenta cuando tú comprendes así la terapia, y no como una especie de interrogatorio en donde yo estoy sacándole el rollo a la persona, estoy haciendo un diagnóstico a sus espaldas, no estoy leyendo entre líneas, esta terapia está problemada, porque a la otra ya no le interesa al paciente. ¿Te das cuenta? La otra tiene un problema, me gusta el concepto de transferencia de la teoría, ¿no? Es decir, yo tengo modelos teóricos, entonces el otro hable lo que hable, yo lo pongo en mi modelo teórico para poder, ¿cierto?, trabajar. No lo estoy escuchando, lo que estoy haciendo es traer para acá. Ese no tiene problemas con la terapia o con terapias con consultantes obligados, porque aunque estén por propia voluntad, te das cuenta, no están porque están buscando resolver un problema teórico, como yo siento, tomo estos elementos y los meto para yo poder entenderlos, ¿cierto? Y por lo tanto todo se vuelve, no sé, un trauma, todo se vuelve la infancia herida, todo se vuelve, ¿te das cuenta? Da para allá. Entonces, ese, ese modelo de entender la terapia, el paciente obligado no es problema. Es el que le dice al paciente obligado, ya, pero uno tiene que tomar conciencia, ya, pero uno tiene que tener autocrítica. Oye, si no quiere estar, ¿por qué? ¿Por qué decirle uno tiene que tener autocrítica? ¿De dónde te sacaste eso? Por lo tanto, si uno empieza a observar, ¿cierto?, la terapia obligada, ¿qué expone? Que no hay un paciente, no lo hay. Ya, si lo quieres plantear, ¿cierto?, no bajo la conceptualización de paciente, ¿cierto?, porque suena ofensivo, ¿cierto? Que está ahí, ¿cierto?, esperando que le hagan cosas. Entonces, ya, ok, ¿cierto? Un consultante, no lo hay. No hay alguien que busca terapia. Por lo tanto, no requiere a alguien enfrente haciendo la performance de un terapeuta. Y eso es lo complejo de querer, ¿cierto?, trabajar en perspectiva de cambio con personas que no quieren estar ahí, porque nos obliga a salir de nuestro acto performativo terapeuta, ¿te das cuenta? A algo que no estamos acostumbrados. Si dejo de actuar como terapeuta, ¿cómo tengo que actuar? ¿Ah? No es sencillo y por eso yo les decía, los modelos clásicos tienen problemas aquí. ¿Por qué? Porque acuérdense, ¿no? Desde la terapia clásica, uno en el setting terapéutico tiene que tener cara de póker. ¿Ah? Tiene que evitar los reflejos empáticos, ¿cierto? Algunos modelos más exagerados, ¿no? Vístete de la misma forma todos los lunes, de la misma forma los martes, de la misma forma los miércoles. ¿Ah? Entonces, fíjate, si no tengo que tener performance de terapeuta, ¿hacia dónde yo, cierto, de qué me visto ante alguien que no quiere estar ahí? Entonces eso, fíjate, es complejo, porque de alguna forma no todo encuentro es terapia. ¿Te das cuenta? No es terapia estar ahí necesariamente con tu cara de póker, ¿vale? No necesariamente está ocurriendo algo terapéutico, porque estás aplicando tus modelos teóricos o tus técnicas. Y eso es complejo, ¿no? Sin embargo, ¿cierto?, a la hora de querer hablar de pistas, la obligatoriedad, ¿cierto?, nos da una pista. Eh, eh, es para los dos. La obligatoriedad no solo es para el paciente. Nosotros, ante un paciente obligado, estamos obligados a hacer algo con él. Y esta es una cosa que puede parecer, ¿cierto?, como muy liviana o de perogrullo,
Eh, eh, pero fíjate, Miller y Rolnick, dos psicólogos, no colegas norteamericanos, lo tuvieron que decir. Si hay algo común entre el paciente obligado y el terapeuta, es la obligación. Porque, claro, a él lo traen y yo lo tengo que atender. Y no es cualquier atención, probablemente tenga que rendir cuentas de ello, tenga que elaborar un informe, tenga que decir cosas técnicas, porque quien lo trae obligado me va a pedir cuentas. Entonces, ¿qué es lo que plantean ellos? Te dicen que bueno, porque apareció algo común entre esa persona y tú, la obligatoriedad. Y a partir de eso, tú puedes hacer algunos movimientos, ¿cierto? De decir, ok, voy a tratar de ser un ser humano honesto, hacia allá hay que ir. ¿Te das cuenta? Para poder decirle a esta persona, si te han traído obligado, que era una de las maniobras que yo hago, ¿no? Hoy día, bueno, como trabajo con colegas, no están así, ¿no? Pero yo no soy castigo de nadie, no estoy para ser el castigo de nadie. Qué terrible que te hayan tenido que traer obligado. ¿Cómo se siente eso? Porque yo al menos no quiero obligarte a hablar ni a conversar de cosas que tú no estés dispuesto, ¿no? Pues yo me sentiría súper mal. Y ese reflejo empático instala algo, ¿no? Eh, empatía, posibilidad de una relación, de empezar a conversar sobre algo que nos es común. ¿Te das cuenta? Porque la terapia, siento, en contexto obligado, te está mostrando que se le pide algo a la terapia que no puede dar. Se requiere libertad, autonomía, libre albedrío, ¿cierto? Para poder decir yo quiero iniciar un proceso de cambio. Entonces, la gran pregunta que hay que hacer, ¿ya? Es un módulo que trabajamos más, ¿cierto? Evidentemente en el diplomado que le estamos presentando, ¿no? Pero ¿qué hay que hacer? Primero, una renuncia a la postura de poder. No al respeto, ¿ok? Un paciente obligado no nos puede, ¿cierto?, ofender, no nos puede agredir, no nos puede acosar, y uno así como porque, bueno, tengo que ser, te das cuenta, tengo que aceptar eso. No, 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 porque el respeto es transversal a las interacciones humanas, ¿no? Pero sí renunciar a mi postura de poder, eso significa sacarme la bata si tengo que usarla, ¿cierto? Sacármela en el sentido no figurado, ¿no? Si tengo que poner el sillón al lado de, ¿cierto?, de mi escritorio, ¿te das cuenta? Para que sientan que me salí de este emblema de poder que es el escritorio, no el ordenador, ¿te das cuenta? Y instalarme más al ladito para decir, ya, ¿te das cuenta? Salir de mi postura de poder, ¿cierto? Renunciar a ser el terapeuta clásico, ese que está con la idea de que te tiene que interrogar o que te tiene que ayudar a tomar conciencia. Oye, todos nos equivocamos. ¿Te das cuenta? Esas maniobras no sirven, porque lo que hace es que el otro que te percibe como aquel que sabe cómo se deben hacer las cosas, que te percibe como, ¿te das cuenta? O sea, ya a lo mejor a Alberto, que sospecho tiene más o menos la misma edad mía, te das cuenta, no voy a decir a nadie más para no ofender, pero todas las demás que veo en cámara se ven, ¿cierto?, muy jóvenes, entonces estar como en esa postura de que yo sé, tengo el libro de los secretos, ¿no? De cómo se está bien y se hacen las cosas bien, lo que va a pasar, siento, es que la persona te va a decir, pero ¿qué espacio tiene usted para venirme a decir cómo tengo que hacer las cosas? O cómo yo tendría que sentirme, ¿te das cuenta? O en qué estoy yo dañando a los demás. Porque les recuerdo, esa persona está bien, no conecta con la idea de problema. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué me trajeron? Me trajo mi mamá. ¿Por qué estás aquí? Bueno, porque me mandaron del tribunal. ¿Por qué estás aquí? Bueno, porque mi pareja me dijo que si yo no hacía terapia me terminaba. No te dicen porque yo no me siento bien, porque yo siento, necesito que me orienten. Eso ya son pacientes con un motivo de consulta, ¿te das cuenta? Acá no lo hay. Entonces, te requiere renunciar a esa idea de terapeuta clásico, ¿cierto?, que exhibe poder para ir a un terapeuta, ¿cierto?, que comprende primero, ¿cierto?, al ser humano en sus dilemas morales día a día. Cuando digo dilema moral no me refiero a ética, me refiero a las distintas, ¿cierto?, situaciones en las cuales tenemos que tomar decisiones, sobre las cuales uno tiene que decir con qué consecuencias me voy a, ¿cierto?, elijo a batirme, ¿no? Ok, renunciar, ¿cierto?, para poder observar estas situaciones.
las interacciones con otros, te das cuenta, eh, no están cerradas si están en el marco del respeto. Un paciente que te falta el respeto, si tú un consultante o persona que esté que te falta el respeto, sea ¿cierto? Obligado o venga por su propia voluntad, ha roto algo en la interacción terapéutica. No se puede seguir atendiendo. ¿Te das cuenta? A no ser que haya toda una maniobra, no para ver por qué ocurrió esto. Pero el respeto es una línea que no se puede cruzar. Por lo tanto, la idea es cómo propender, ¿cierto?, a la construcción de una relación en respeto, empatizando con la molestia de la obligatoriedad. La molestia no es contigo, ¿te das cuenta? No, no es con la Ornella, no es con Alberto, no es con la Valentina ni la Denise. Un paciente que viene no está molesto con José si no lo ha visto nunca. Lo que le molesta es la obligatoriedad. ¿Te das cuenta? La coerción, el elemento, siento que se ha puesto ahí para que ella asista. Entonces, ¿podemos empatizar con la molestia? Qué terrible, Jacqueline. ¿Qué se siente que te hayan obligado a venir a hablar con alguien? ¿Qué tenías que hacer hoy día? ¿Qué tenías en la agenda, cierto? ¿Qué otra actividad? ¡Wow! Y tuviste que suspender eso por esto. De verdad lo lamento. De verdad lo lamento. Cuando pasa ese movimiento, ¿te das cuenta? Tú puedes incluso decirle, mira, ya que estás aquí, ¿cierto, Daniel? Y no estás con muchas ganas de estar aquí. eh, y de verdad yo no quiero ser el castigo de nadie, y ¿cómo se llama? Y entiendo tu incomodidad, a lo mejor sí te interesaría saber qué se puede hacer conversando con uno. Sabe que la verdad yo no quiero perfecto. Wow, porque vamos a tener que estar aquí tú y yo al menos 40 minutos, 45 minutos. Daniel, ¿a qué te dedicas tú? Daniel, ¿qué equipo de fútbol te gusta? Daniel, ¿cierto? ¿Ves alguna serie? Daniel, ¿cuál es tu película favorita? Daniel, entonces me va a decir, oye, pero entonces no estás haciendo terapia, pues si no se va a hacer terapia, no, chao, olvídate. Ya esta idea de que tú le haces preguntas y era tu niñez, no es terapia, no te va a responder, te das cuenta, te va a mentir por último, y es lógico, yo lo haría, te das cuenta, yo lo haría, porque para él esa instancia no es terapia, es un interrogatorio. De cuenta estoy ante alguien que quiere sacar mi información. Por eso que todas esas maniobras extrañas que hacemos y que los niños y adolescentes, niños, niñas y adolescentes son geniales, que uno dice, ya, pero ¿te gusta dibujar? Sí, dibújame aquí, por ejemplo, la familia. Y el niño se da cuenta que uno lo está analizando, te das cuenta, dibújame un árbol, una serpiente. El niño se da cuenta que uno lo está observando, no es un dibujo honesto. Él, ya, si no le gusta dibujar, te mató el 80% de la alternativa de diálogo con un niño, ¿no? Porque pues, nosotros no jugamos con los niños, ya somos adultos. Entonces, son muy pocos los y las colegas que juegan, ¿no? Si es con un adulto, ¿cierto? Más complejo aún. ¿Le gustaría hacerme un dibujo? ¿De dónde? ¿Te das cuenta? Vine contigo para dibujar, o sea, no tiene sentido. Entonces, claro, fíjate, la posibilidad de conversar sobre el espacio vital del otro, ¿no? Con una curiosidad sana y deshaciéndome, ¿no? De esta intención de intervenir, da pie, ¿cierto? A lo que estos dos autores que te mencionaba, ¿no? Miller y Rolnick, van a plantear y que es la siguiente idea. Construye un consultante. Dedícate a construir un consultante desde la interacción, desde la conversación. Porque lo más probable es que cuando aparezcan estas actitudes y estas maniobras tuyas, entonces alguien se abra para hablar de qué, para hablar de lo que la persona desea o siente que es necesario para ella. No va a coincidir necesariamente con el motivo con el cual te lo derivaron. Así, no van a coincidir en el texto, pero sabiendo que, ¿cierto? Ese profesor, profesora, ve a su estudiante decaído. Claro, tal vez la pifia en la causa, ¿no? Pero él está viendo algo, hay alguien que está decaído. Esa persona, esa familia que se ha puesto de acuerdo va a traer a ese familiar que tiene problemas de abuso de sustancias. Claro, te das cuenta, a lo mejor la maniobra no es entendida, pero en algo están mirando. Ahí hay un problema de abuso de sustancias. ¿Te das cuenta? Entonces, vamos a llegar probablemente a elementos
que están en crisis y que no tienen que ver con la razón por la cual se le ha sido derivado o traído, pero en algún punto conectan, porque probablemente es la razón, ¿cierto?, del malestar que los otros desde su perspectiva observan. Entonces, claro, ahora estamos trabajando sobre qué, no sobre la razón por la que te mandaron, sobre lo que te pasa a ti. Y curiosamente lo van a ver allá, van a empezar a observar allá el cambio, quienes de alguna manera solidariamente ¿no? Creyeron que esta persona necesitaba venir a terapia. Para esto hay técnicas ¿no? de conversación, para esto hay técnicas ¿cierto? Para observar el nivel ¿cierto? de motivación que tiene la persona, para esto ¿cierto? Hay formas de abordar conversaciones que provocan, ¿cierto? Que invitan a establecer una relación. Son temas que evidentemente desarrollamos más en el programa de diplomado. Hoy día ¿cierto? Es una muesquita para ver ¿cierto? Si a ustedes les interesa ahondar en esos temas y al menos ¿cierto? Instalar una reflexión ahí al respecto. Si tienen dudas, ¿cierto? Y necesitan material o quieren conversar sobre algún paciente, pueden agregarme ahí en sus redes sociales, ¿cierto? No hay problema, yo en general respondo. Y también está ahí, ¿cierto? La red de CESIS, que es donde creamos ¿no? estos programas de diplomados para ustedes. No sé si alguien quiere hacer preguntas. Yo estoy un poquito exigido con el tiempo porque a las 9, no, perdón, a las 10 tengo que dictar una conferencia para México, así que ahí le vamos a dar la palabra a Rayen, que levantó la manito. Vamos, Rayen. Hola, buenas noches, mucho gusto y Uh-huh, muchas gracias por la clase. uh-huh, Yo tenía una pregunta porque yo soy estudiante de técnico educador social infanto juvenil, uh-huh, entonces tenía una duda porque, claro, si estamos hablando como de una terapia que es obligada y tenemos, por ejemplo, a un niño, una niña, un adolescente que ingresa a una terapia obligada, ya sea por tribunales o porque está uh-huh, 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 como casa residencial, etcétera. Em, Mi duda es como, claro, con adultos es más fácil conversar, pero cuando es un niño no podemos como, al menos lo que yo he aprendido estudiando es como a través como de los dibujos del juego. Entonces, ¿cómo podríamos como, como acercarnos a ese niño o esa niña sin que sea como de una manera como muy agresiva? No sé, uh-huh, como, uh-huh, claro, como, como está obligado, como de qué forma podemos uh-huh, acercarnos y que uh-huh, sea como relativo en el tiempo, porque como usted mismo dijo, que se construye al consultante a través de una conversación, pero cuando es uh-huh, un niño, es más difícil como interactuar desde una conversación, sino que existen como otras metodologías. uh-huh, uh-huh. Ya, mira, lo que pasa es que ahí, claro, el niño, niña, adolescente que está en programas como el tuyo, si tú dices desde la conversación, el niño conversa jugando. ¿No? Y no me refiero a que te muestre así con la muñequita, ¿no? Así como, ah, ya, y ahora la vez número dos. No, el diálogo está en el juego, ¿te das cuenta? Y la primera cosa es jugar, sin ningún interés, ¿te das cuenta? Ganancial al respecto. Es honestamente jugar y entretenerte. Y en algún momento, cuando el niño baje las defensas, te das cuenta de quién es esta o cosas por el estilo, ¿cierto? Mm, Va a integrarse en el juego, te das cuenta, con elementos que te permitan ya sea hacer un diagnóstico o empezar pautas correctivas, ¿cierto? Terapéuticas para poder avanzar en eso. Pero esa es la línea. El niño juega. Los adultos igual, lo que pasa es que nosotros al juego, bueno, ojalá para todos fuera así, ¿no? Pero le llamamos trabajo. Por eso que cuando se encuentran adultos, que hace tiempo que no se ven, hola, ¿cómo estás? ¿Cierto? Y ahí después de, ¿y qué estás trabajando? Entre los niños como, ¿y a qué están jugando? ¿Ya? mm, Entonces, ya, va ahí, ¿ya? Así que eso es lo que te podría responder, Rayen. ya. Voy a responder. Ah, Ujú, es que antes dijo como la palabra decir tenía otro significado, que no lo ujú. alcancé a dar. ¿Cuál era la palabra? Decir significa mostrar, Ah, ya, mostrar. eso Yo era. a través de el habla, de lo que yo digo, te estoy mostrando, ¿ya? Ya, muchísimas gracias. Bien, Catalina y Daniel, y no puedo responder más preguntas porque me tengo que retirar rapidito, iban a quedar con un sorteo, así que lo lamento. Catalina, pregunten. Hola, buenas, ¿se escucha? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Ya, tengo una siguiente pregunta. Cuando eh,
usted mencionó ya que qué hacer en este contexto del paciente obligado y cuando menciona el punto 4 de empatizar con la molestia y la obligatoriedad, Ujú. eh, al final menciona de construir al consultante y ahí mencionó unos autores que la verdad me Miller, perdí con los nombres. Miller y Rolnick. A ver, no sé cómo escribirlo acá. Eh, espérenme. Perdón. Ya, te lo voy a escribir, Catalina, ¿ya? Ahí está. Y Daniel, Tengo una última pregunta. dale. ¿Cuál era el estudio de la investigación cuantitativa? O sea, ¿en qué año se Eh, realizó? Garfield, pero lo estoy escribiendo ahí, Garfield en el 2002. Ahí está. Ya, Lo muchas escribí ahí en gracias. el... Exacto, perfecto. Ahí está, Hola, perfecto. buenas Hola, noches. Daniel. Primero que todo Buenas noches. agradecer la presentación y la pregunta es, ¿cómo co-construir a pacientes que usualmente se da con infarto juvenil monosilábicos y que vienen obligados? Es que, claro, es más o menos el mismo principio, te das cuenta, aunque, a ver, sí hay que tener claro lo siguiente, la terapia tiene un límite, y que Ujú. es como el deseo, ¿no? De esto, ¿no? De querer buscar, ¿cierto? Un proceso de cambio y querer estar bien, y alguien que se niega persistentemente, te das cuenta, no va a ocurrir, ¿ya? Otra Mm. cosa es que me obliga a que haga algo, ¿ya? Cuando eso pasa, fíjate, hay que observar qué está detrás de, siento, esa consulta, ¿no? A mí me pasó años atrás justamente un chico como el que tú describías, que estaba detrás. Bueno, la primera vez me quedé muy sorprendido porque de verdad no dijo, ni esta boca es mía. Terminé la atención en un colegio, entonces a las, no sé, 2 horas después, mi puerta, la mamá. Entonces, bueno, porque le tengo que pedir consentimiento informado, empezamos a conversar. ¿Y de qué hablo con mi hijo? Mira, la verdad es que una primera conversación, así para conocernos. El hijo no había dicho nada. Entonces, ¿qué día lo va a volver a atender? No le puedo negar esa información, lo voy a atender el próximo jueves a las, ponte tú, 2 de la tarde. Voy a tengo que conversar con él. Ese día jueves a las 4 de la tarde, no, abro la puerta a la señora. Hola, buenas tardes, quería saber si atendió mi hijo. Sí, él le va a comunicar de que el día conversamos. El chico, ni una palabra. ¿De qué conversó con mi hijo? No le puedo decir. ¿Te das cuenta? Tercera vez, abre la puerta y ahí dije, ya, ok, si la mamá va a estar así, ¿te das cuenta? Él no me va a soltar nada. Entonces, ¿qué habrá detrás? Mm. ¿Te das cuenta? Anda, observa eso, ¿no? Sobre todo en niños, niñas y adolescentes. Yo como principio, evidentemente hay situaciones que pueden ser diferentes, pero un niño, adolescente traído a terapia por temas como ansiedad, depresión y esas cosas, generalmente para mí es indefensión aprendida. Ujú. ¿Te das cuenta? Algo está ahí, ¿no? Que está, ¿cierto? Interferenciando el proceso. Y además, imagínate si tú eres simpático, te das cuenta, y puedes presentar como una interacción, ¿cierto? Liviana, no obligatoria, y esa persona decide no hablarte, ¿cierto? Ujú. Siendo niño, niña y adolescente, yo daría un pasito más atrás y diría, ¿qué está de alguna forma teniendo a mi consultante como rehén, ¿no? Que no me quiere contar cosas. O Y a sea, veces como puede que, ser... ¿Mm? disculpe, como que en términos de sistema, buscar un poquito más macro. Mm, sí, sí, abrirte a los Mm. sistemas familiares, educativos. A veces pasa mucho, por ejemplo, en consulta particular, que me pasó mucho, ¿no? Que hay padres, madres, cuidadores que teniendo un hijo que está sufriendo maltrato o que sufrió abuso sexual, por ejemplo, el abuelo, dicen, no, lo voy a llevar a terapia particular porque así entonces el psicólogo no lo va a demandar porque estoy pagando, ¿te das cuenta? Y otros que hacen lo siguiente, te van a llamar, no digas nada. Porque la gente ya sabe que muchas veces, ¿cierto? Nosotros tenemos que activar la red porque es lo que nos corresponde. ¿Ya? Ujú. Un poquito de eso. Espero haberte respondido, Daniel. Yo de Sí, verdad lo muchas siento gracias. mucho. Generalmente cuando estoy en estos seminarios acá trato de estar más tiempo, pero lamentablemente se me juntaron cosas. Ahí saluden a José que está mandando el pirateo de así del mundo. ¿Ah? Así que perfecto. Espero que tengan una bonita término de jornada y que siento el sorteo les salga beneficioso. Abrazos, que estén muy bien. Nos vemos en una próxima oportunidad, ojalá en el diplomado. Que les vaya súper bien. Chao, chao.